¿Alguna vez has escuchado o tú mismo te has dicho alguna de estas frases? Debes trabajar mucho para tener éxito. Duerme menos, trabaja más, ocupa más tus horas y así tendrás éxito. Estudiar y tener títulos es lo que te llevará al éxito profesional. No tengo tiempo para nada, soy una persona desordenada. O tal vez cuando eras una mujer pequeña, una niña, básicamente, tal vez escuchaste la frase, si un niño te trata mal es porque le gustas. ¿Algo de esto te parece conocido? Justamente de todo esto se trata este episodio. Todo lo que te acabo de mencionar y muchas otras cosas que vamos a hablar aquí son creencias limitantes. Si tú no sabes lo que son las creencias limitantes, y cómo te pueden estar afectando, en este episodio quiero hablarte de eso. Y obviamente te lo hablaré desde mi perspectiva, mi opinión, lo que he visto a lo largo de los años, no nada más en mí, sino en muchos emprendedores y demás. Así que acompáñame y tal vez tú también saques provecho de todo esto, te cambie la mentalidad. ¿Alguna vez te has preguntado qué te impide hacer ciertas cosas? O tal vez, ¿qué evita que llegues más lejos de tu imaginación? ¿Qué es lo que hace que tú simplemente te pongas un tope y digas hasta aquí puedo llegar o esto es lo máximo que puedo alcanzar? Pues déjame explicarte ciertos términos. Hay uno en específico que son las creencias. Si no estás familiarizado con lo que son las creencias, estas son afirmaciones o pensamientos que damos por cierto sin cuestionarlas. Simplemente pensamos que son la verdad. Y muchas veces nosotros tenemos creencias que son personales, creencias del mundo, creencias de las otras personas y demás. En este caso hay dos tipos de creencias: aquellas creencias que te potencian, que son creencias positivas, y aquellas creencias que te limitan. Obviamente las creencias que te potencian son las que te hacen creértela realmente, que las cosas van a estar bien, que tú tienes el poder, que tú puedes lograr ciertas cosas. Y del otro lado, como el nombre lo dice, las creencias limitantes te ponen topes y hacen que muchas veces no logres cosas que podrías lograr simplemente porque consideras que la realidad o la verdad es que no vas a poder lograrlas. La realidad es que en este camino uno puede decir, y bueno, ¿de dónde salieron esas creencias? Prácticamente, ¿cómo es que yo considero que son realidad? Y desde muy pequeño las van formando las personas cercanas, nuestros familiares, el ambiente en general. Ese ejemplo que yo te dije anteriormente, cuando le dicen a una niña, si es que el niño te molesta mucho, es porque realmente le gustas. Eso creo que toda niña de pequeña lo ha escuchado, inevitablemente. Y la cuestión es que, ¿quién dice que eso es cierto? Tal vez el niño está molestando porque realmente quiere joder la paciencia y perdona la expresión. No quiere decir que le gustas, pero entonces puede que esa niña, a medida que vaya creciendo, vaya encontrándose con personas que la estén molestando, que la estén simplemente bulleando hasta la posibilidad de que la buleen. Y en su cabeza tiene, es que si me molesta es porque le gusto. Y tal vez se crea una perspectiva totalmente diferente de la realidad, que puede ser realmente la realidad, porque tiene esa creencia en la cabeza de que eso es lo que está pasando. Muchas veces nos perjudican, muchas veces puede que nos ayuden en la vida. Sin embargo, el día de hoy quiero hablarte de las creencias limitantes. ¿Por qué? Porque es un término que me llega muy directamente por el cuestión de todo esto que tiene que ver con el emprendimiento, ser profesional, atreverse a hacer cosas nuevas. ¿Quién me dice a mí que yo no tengo la capacidad suficiente para enseñarle a alguien más? O que yo no puedo lograr y estar en cierto punto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque no puedo? ¿Porque no sé lo suficiente? ¿Porque no soy otra persona que tal vez sí lo ha logrado? Aquí está la cuestión. Desde que a mí no me presentaron este tema o este término en específico, yo nunca me había replanteado ciertas cosas que uno dice, pero sí es cierto, hasta que tú no te la pones a pensar, dices, ¿quién dice que eso es la realidad? ¿Y quién dice que yo puedo llegar hasta punto medio cuando realmente puedo llegar hasta el punto muchísimo más arriba? Esa es la cuestión y eso es lo que quiero que te plantees. Ahora, seguramente tú te preguntarás, ¿cómo puedo identificar esas creencias? ¿Cómo sé que las tengo?
Todo lo que te voy a decir a continuación ha sido parte de una investigación de estudios, expertos, terapeutas y demás. Sin embargo, me pareció muy interesante porque son cosas que tal vez no nos damos cuenta, pero sí las decimos. ¿Cómo podemos identificar estas creencias? Así, cuando empiezas con las frases yo soy o yo no soy cierta cosa. Yo puedo o yo no puedo hacer, lograr, etcétera. Eso es una creencia. No merezco algo, eso puede ser una creencia para ti. Creo que cualquier frase que empiece con creo que es una creencia. Soy incapaz de es una creencia. Esto es posible o es imposible es una creencia. Cuando mencionamos cosas como todo, nada, siempre, nadie, nunca, es decir, generalizamos ciertas cosas, ciertas ocasiones, situaciones, posibilidades, esos son creencias. Ahora, con esto que te estoy diciendo, me encantará que te tomes unos minutos, si quieres pones en pausa este episodio y los escribes y simplemente escribe cuáles son esas creencias limitantes que tú te has dicho a ti mismo y que empiezan con cualquiera de estas frases que te acabo de mencionar. Aquí está la clave. Una vez que tú las tienes identificadas, lo mejor de todo es que sí se pueden cambiar. Sí, no es de la noche a la mañana, ni son cosas tan fáciles, pero la realidad es que sí lo puedes lograr. Ahora, antes de decirte cómo puedes cambiar esas creencias, quiero contarte una anécdota que justamente para el momento en que estoy grabando este episodio sucedió hace unos días. Resulta que me fui en un retiro con emprendedoras. Fue un programa de aceleración de negocios donde estuvimos 4 días, prácticamente 11 emprendedoras más lo que era la socia que tenía y yo. Y justamente lo que hicimos fue a reunir a estas emprendedoras, ayudarlas con su negocio y demás. La parte aquí interesante es que todo este recorrido de los 4 días para ayudarlas a potenciar su negocio empezó con el planteamiento de cuáles son sus creencias limitantes. Muchas de ellas no sabían que eran creencias limitantes, muchas otras habían escuchado el término, pero la realidad es que aquí lo que hicimos fue ponerlas a escribir realmente qué cosas pensaban de ellas mismas y obviamente relacionadas con el negocio. Esto fue súper bueno porque resulta que muchas de ellas estaban apuntando al infinito y más allá y eso estuvo genial. Sin embargo, otras ponían metas, objetivos o topes de dónde podían llegar. Y la realidad es que uno viéndolas desde afuera pensaba, ¿por qué no quieres hacer algo más? ¿O por qué no piensas que puedes llegar muchísimo más allá? Entonces, muchas de ellas eran cuestiones, no, porque mi negocio es pequeño, porque yo no le sé mucho el tema de negocios, porque no tengo la capacidad o por X o Y razón. Y esta fue bastante sorprendente porque fue así como, ¿y quién te dice a ti? Y las otras emprendedoras le decían lo mismo y que en realidad puedes hacer más, puedes seguir aprendiendo, puedes crecer tu negocio, puedes contratar otras personas, puedes ir muchísimo más allá. Al final de estos 4 días, lo que vimos fue un cambio de perspectiva, donde ellas mismas nos reconocían y decían que habían ya pensado de una forma distinta, que ellas podían hacer mucho más, que podían creérsela de que podían tener un negocio realmente súper bueno y que podían hacerlo crecer hasta mucho más allá de lo que ellas habían pensado antes. Esto es un cambio de perspectiva que a mí me sorprendió y que empezó todo con identificar qué es lo que ellos pensaban o ellas pensaban y justamente el desde afuera plantearles las posibilidades de por qué eso tiene que ser como tú piensas que es. Y ahí es donde está la forma de cambiar las creencias. Tú puedes cambiar las creencias cuestionando las creencias, porque todo está en tu pensamiento y el dueño de tus pensamientos eres tú. Entonces, ¿qué necesitas hacer para cambiar las creencias? Primero, identificarlas, saber qué es eso que estás pensando
y entender que no necesariamente es real. Ojo, una creencia no es una condición. Si hay condiciones innatas, algo que ya está porque sí en ti, obviamente hay cosas que tú no puedes cambiar. Sin embargo, si son cosas más de pensamientos, esas son las creencias. Una vez que las identificas, lo siguiente que tienes que hacer es plantearte el lado positivo y volverla una creencia positiva. Por ejemplo, si yo digo, soy una persona desordenada, entonces lo siguiente que quiero plantearme es, soy una persona que puede ordenarse, que puede estructurar su vida de una forma que se le haga fácil el mantenerla en orden. Entonces, ya tengo esa creencia que soy una persona que sí puede estructurarse y ordenarse a su forma. Tal vez no es la forma en cómo lo hacen los demás, pero puedo tener mi forma en la que lo puedo lograr. Si tú sientes que no tienes la capacidad para crecer un negocio, por ejemplo, que piensas que no tienes las habilidades, la capacidad, los estudios, para crecer un negocio y ser exitoso o exitosa, entonces el planteamiento positivo es soy una persona que puedo seguir aprendiendo, estudiando, puedo aprender de las experiencias de los demás y de mi propia experiencia y así simplemente ir haciendo los cambios necesarios para tener éxito en mi negocio. Es todo en la vida se puede aprender. Tal vez no llegues a tener las mejores habilidades desde un inicio, pero eso no te impide que las aprendas o que consigas a alguien que te pueda ayudar a lograrlo. Lo mismo sucede, y aquí está un punto bastante importante y como anécdota también, esto lo vimos mucho porque en el equipo de FICO, que es la empresa donde yo trabajo, hay chicas que son un poco más pequeñas que aún están estudiando. Y en una sesión que tuvimos en nuestro club de DeFico, que se llama DeFic Club, uno de los planteamientos fue el hecho de no necesitas tener una maestría, un posgrado, un doctorado o algo más para tener éxito en tu carrera. La discusión se armó alrededor de eso. Hay personas que ni siquiera han terminado la universidad, hay personas que no tienen más allá de otros títulos y están teniendo éxito y están construyendo empresas y están construyendo negocios y manejan equipos y son reconocidos y demás. Ya en esta altura, en este punto de la vida, nadie te puede decir que únicamente teniendo títulos universitarios de posgrado o maestría es que vas a tener éxito profesional. Hay muchos respaldos que te están diciendo que eso no es así, que sí lo puedes lograr. Entonces la cuestión está en que también hay mucha información en Internet que te ayuda a respaldar aquella o contrarrestar, vamos a decir, esa creencia limitante. Si es el tema de los títulos o tener éxito profesional porque tienes esos títulos, puedes buscar en internet personas que tienen grandes empresas y no tienen ningún título universitario. Ahí es donde está la cuestión. Cuestiónatela, valga la redundancia, cuestiónalo, busca pruebas, cambia tu pensamiento y vuelvo, no es de la noche a la mañana, pero si identificas cada vez que tú mismo o tú misma te estás diciendo esa creencia limitante, eso es súper importante porque puedes activar de inmediato el hecho de, no, no pienses de esta forma, piensa que tú sí puedes, que lo haces a tu forma, de que este es tu camino, de que esta es la forma en cómo tú lo vas a lograr o que tu creencia es de una forma positiva. Y bueno, quiero que hagas un último ejercicio. Aquí lo primero que vas a hacer es, como te había mencionado antes, escribe esas creencias limitantes, que puede ser una, dos, tres, las que se te vengan a la mente en este momento. Lo otro que vas a hacer es justamente escribir cómo transformarías esa creencia limitante en algo positivo, como en los ejemplos que te había dado anteriormente. Escríbela una en una columna las creencias limitantes y al lado de esa columna escribe justamente a cómo sería la creencia positiva de eso, cuál sería la transformación positiva. Ahora, la otra parte del ejercicio es que cada vez que tú esa creencia, ese pensamiento te venga a la mente, te pares un momento, si sabes que te está bloqueando de hacer cosas, te está causando miedo o ansiedad, te detengas ahí
Y en vez de estar pensando esto, automáticamente piensa en tu lista de cuál fue la transformación positiva que tú escribiste. Y ahora piensa en esa transformación positiva. Vuelvo. Cada vez que identifiques que viene esa creencia limitante a tu mente, detente, no actúes, más bien trata de transformarla en la creencia positiva que habías escrito anteriormente y piensa en ella. Esto no se logra de la noche a la mañana, esto no es una cuestión fácil y lo sé. Sin embargo, si lo haces consciente, ya la cuestión se va a volver en automático y cada vez que te enfrentes a una situación, a un momento en donde que generalmente te traiga a la mente esa creencia limitante que tienes, tu cerebro lo que va a hacer es asociarla con esa creencia positiva y poco a poco vas cambiando tu forma de pensar sobre ti y sobre el ambiente. Entonces, eso es lo que te quería compartir con este episodio, decirte que no eres el único o la única que está pensando cosas que lo limitan de sí mismo. A mí me pasa, a muchas personas o a todo el mundo le pasa. La cuestión aquí es qué podemos hacer para mejorar la situación y más bien impulsarnos a nosotros mismos a poder lograr cosas mucho mejores de las que nos habíamos imaginado. Espero que te haya gustado este episodio. Si te gustó, compártelo con los demás. Me encantará tener tu feedback si así lo deseas y nos veremos en un siguiente episodio. Chao.